Señores, hola a todas, hola a todos. ¿Cómo va eso? Eso creo que es un anuncio. Bueno, estamos aquí viendo la conferencia de EA en la E3. Llegamos un minutito más o menos tarde. Y... no, no es un anuncio, es parte ya de lo que es la transferencia. Vale. Ya estaba yo algo tenso. Muy bien, coleguis. Como dicen por aquí con el cheer, que comience la marcha, que comience la marcha. Estaré con vosotros en literalmente 2 minutos. Un Maiden, todo bastante normal a la hora de empezar. Round of applause for the drumline, guys. That's Madden like you've never seen it. And I might be biased, but I'm pretty sure that's the most innovative Madden we've done in well over a decade. Welcome to EA Play 2017, coming to you from the Hollywood Palladium. This is our second year at EA Play. Last year we went out on a limb, tried to do something a little different with a view to changing the way you interact with products before they launch. We wanted to do something that put the games in your hands earlier, and it showed us how much further we can go. As you can see, we've built a creative space here. We're right in the middle of it. This is going to be where it all goes down over the next 3 days. Playing, creating, and Oye, todo esto lo sharing mismo, yo me estoy with the aquí rest of the enterando de world. todo, pero vosotros queréis uno en español o esta clase de historias. We want more of you to be able to experience this moment. For thousands of you in Hollywood this week, we have hundreds of stations for hands-on gameplay. And for tens of millions of you out there joining online from across the world, you won't hear it just from us. You'll hear it from players, right here. They're here to see new things, to ask questions, to challenge us, to tell us what they like and especially what they don't. They're going to connect with each other and create content. Micrófono de And of audio, course, vale, they're vamos a going to bajar un play as poquito many esto. games as they possibly can. So let's set the stage for what we'll do over the next hour and a bit. We're going to go deep into 8 new experiences, each with major reveals, massive innovation, and stories that'll pull you in. 2 years ago, we launched Star Wars Battlefront, and we got a lot of feedback. Ahí vamos, el Battlefront, el que me interesa. A lot of it positive, porque a ver, Maiden and a está bunch bien, of it pero... constructive. That's a euphemism for not as positive. Ya, bueno, es que So eres today we're EA, going to amigo. bring you 30 minutes vamos a of hacer? Star Wars Battlefront 2. And what we hope you'll see is that we've addressed all of the feedback and gone even further. We've got a mix of everything here for you. A look at new IP, some killer new trailers, demos, and a bunch of live gameplay. This is going to be a lot of fun. And it should be, right? Because we're all here for one simple reason. All of us share one fundamental belief, and that's that games are the best form of entertainment on the planet. Yeah! Oye, They connect us like nothing else. They una bring us together una across cities and inteligencia, countries. joder, una They inteligencia, inspire una us. intelectual, pero They ignite the fires of competition inside una us. saga de juegos Games allow us to completamente do nueva. extraordinary things and to be extraordinary in our own way. Battlefront, trailers, Games enable us to be our most y a ver qué creative pasa. selves. Whether that's as game makers trying to pioneer new ways to play, Que, or players que señores, making each game a unique si alguno, expression propiedad of our intelectual, own eso passion quería for what we decir. do. Si alguno encuentra una en español, que me lo pase, porque yo os lo puedo ir traduciendo así medio tal, pero claro, lo mismo... For the next 3 days, we're here to celebrate play with all of you. And what better place to start than with a game that has taken the world by storm, Battlefield 1. Battlefield 1. Yeah.
There's more than 20 million Battlefield 1 players out there today, and we've got a lot to share about a revolution that's coming to this great franchise. So let's jump to Battlefield right from the creative heart of EA Play. Traduce lo importante, Lynx, no entiendo el inglés, tu sexy voz me pierde aún más. En español no creo Lynx Reviewer, solo es allí, así que... Vale, bueno, pues en ese caso lo iré traduciendo yo. Ya lo siento. Vale, vamos a ver. Dejadme un segundín. Hey, Noob, I got some questions to ask you. Okay. What is it about the Battlefield franchise that's so special and appealing to you? The thing I find special about Battlefield is aquí más o menos está por la mitad. A mí se me escucha un poquito bajito, pero debería poder acercarme el micrófono y que se escuchase un poquito mejor. Y por aquí vosotros... os lo voy a poner para que lo escuchéis más o menos a la mitad. Si queréis de todas formas que lo suba un poco, os lo subo un poquito. Vale, el tema está... el tío ha dicho que, bueno, los juegos nos conectan, los juegos son muy importantes, nos dejan hacer muchas cosas juntos y bla, bla. Ahora mismo estamos viendo un vídeo donde se nos está, pues, miembros de la comunidad, supongo que twitcheros famosos y tal, están empezando a decir que es para ellos Battlefield 1, en el sentido de todo aquello lo que les mola, el compañerismo, los momentos guays y épicos que tienen ahí y este tipo de cosas. La historia está, el tipo al principio... lo que ha dicho ha sido que tiene muchos trailers para nosotros, muchísimo gameplay, ha dicho que el gameplay es importante y además de esto nos ha comentado que tiene el súper importantísimo, señores, importantísimo trailer y gameplay del Star Wars Battlefront 2, donde han dicho que ha cogido toda la crítica que se ha hecho hacia el primer juego y han aprendido de ello. Y eso es importante. Que hayan aprendido de lo que es el juego es muy importante. Porque normalmente las críticas a este juego... ¿resubiré este directo? Sí, lo resubiré. Normalmente las críticas vienen de dos partes. Parte número A, el juego cuesta mogollón y no paráis de sacar DLCs. Parte número 2, parte número B, que pues todavía estáis vendiéndonos el primero y ya estáis anunciando el segundo, ¿no? ¿Qué tipo de pobre cobertura es esta? Y eso es importante. Así que pues ha dicho que nos van a enseñar un juego completamente nuevo, una propiedad intelectual completamente nuevo. Vamos a ver cositas de Battlefield, vamos a ver cositas de Star Wars Battlefront y vamos a ver muchos trailers con mucho gameplay, que es lo que nos mola. Así que más o menos eso es el resumen para todos aquellos que os estáis uniendo ahora, para que veáis por aquí. Lynx, no sales como retransmitiendo E3, así saldría mucha gente. Escríbeme cómo lo hago y lo cambio, no te preocupes. Lo voy a poner de todas formas por aquí. Vale, ahí estoy. Retransmitiendo E3. And new multi-battle experiences woven through the fan-favorite game mode operations. All of this coming in September as part of In the Name of the Tsar. And for the next 3 days, the Lootcrate Pass map from In the Name of the Tsar is right here at EA Play. For those of you tuning in, you'll get a glimpse of it from these guys when they share it on their channels very soon. Esto que narices, tienen aquí como rollo un... Captions. Se pueden poner los captions en español y así los que estén por ahí se pueden... Tiene subtítulos, texto, efecto, fondo, ventana, preajustes. No, lo vamos a poner así en verdecito, pero me parece que no os lo puedo traducir. No os lo puedo traducir en mi reproductor, mostrar reproductor, calidad de auto, nada. Bueno, básicamente han anunciado un nuevo set de mapas, nueva expansión que se llama En el nombre del zar, que todo aquel que tenga más o menos algún tipo de... todo lo que tenga más o menos algún tipo de...
idea de lo que es o cómo empieza sobre todo la Primera Guerra Mundial, pues sabe que es un evento importante. Joder. Oye, pues... te quiero comentar, para ser algo rollo de Battlefield y demás, que es... I have the privilege of leading our global development teams. 6,000 of the most creative people making truly amazing experiences, including Battlefield 1. Now, this summer is going to be huge. So much new content, so much more to play, and so many new ways to play. And there's one more thing we'll bring to Battlefield. Later this year, we're going to give you a new competitive Battlefield experience. We've heard you. You want a smaller, tighter experience focused on team play. You want all-out war built for competition. Vale, dice que están aceptando lo que es la crítica de los fans, que necesitan un juego que sea más cohesionado, que sea más de jugar en equipo, menos jugadores, más concentrado, y que tienen ganas de proveer ese tipo de experiencia. ¿Es posible subir un poquito el pelín de helado? Por supuesto que es posible, amigos. Id comentándolo porque ya os digo que yo me puedo escuchar a mí mismo, pero no escucho lo que estáis escuchando vosotros. Así que me lo vais comentando, ¿vale? Now he's a worldwide star, and he'll be competing with the best at the FIFA Interactive World Cup final in August. Now, we want to find more stars, so we're doubling down in competition in ways only EA can. This fall, we're launching the largest FIFA championship ever, with many ways to compete. Y bueno, están hablando de lo importante que va a ser la FIFA, así en general. Y enseñan ahí unos señores que dice que ahora mismo están in the top of the world, están ahí, se han convertido en superestrellas de lo que es el FIFA Online. It's true, you can. We'll have much more to share, including our Madden plans later this summer. As developers, your passion is what fuels us. Your stories inspire us, and competition like nothing else brings them to life. Y ya el trailer. Muy bien, pues nada, es EA, son deportes, ¿qué le vamos a hacer? Están intentando empujar lo que es el compañerismo dentro de lo que son los juegos de deportes, y lo veo normal porque, sinceramente, pocos juegos necesitan más esto del compañerismo como esta mierda de tal. Mi tío es uno de estos que cuando pierden han llegado a tirar el control contra la pared y tienen... Cuando llego a su casa y veo qué tal está, tienen como 4 o 5... Tiene como 4 o 5... como te digo, controles que funcionan 3 y los demás no funcionan porque se dedica a eso, a tirarlos contra el suelo, contra la pared, contra lo que pilla. Entonces el hecho de querer pues un poco empujar lo que es la furia cooperativa a lo que es este tipo de juegos, creo que les va a venir muy bien. Al fin y al cabo, si me quejo de lo tóxica que es la comunidad del LoL, no quiero ni imaginarme lo tóxica que tiene que ser la comunidad de aquí. Were you ever in doubt in that game? I was in doubt the whole time. These guys are going through something special right now. Ladies and gentlemen, sitting on your couch, this could be you. Me gusta eso de subtitular los aplausos, es importante. Deberías convencer a tu tío para que deje de jugar, porque si no, la vida de alguien estaría en riesgo. Afortunadamente mi tío vive solo con sus 2 gatos, así que no creo que haya problema respecto a eso. Los gatos no creo que se cuelguen y vayan a poner tal, pero sí, o sea... ¿Qué quieres que te diga?
No le hace nada a los gatos. Mi tío quiere mucho a sus gatos. Quiere muchísimo a sus gatos, mi tío. No seáis tan mal pensados. Hay que ser menos mal pensados en esta vida. No todo es maltrato animal. No todo es... Porque sea un jugador tóxico, que él reconoce perfectamente que es un jugador tóxico, no tiene todo por qué ir en ese plan. Puede ser calmado y taimado cuando él quiere. Otras veces no. Winning Blazers. Ha salido Kevin Bacon y yo ya le doy like. O sea... A ver qué nos comentan estos señores. Joder, ya estamos con las... Soy el único que le da un por culo cuando alguien levanta la mano, no le da y luego baja y hacen así. O sea, no es tan puto complicado, joder. Empezamos bien. El puto E3, me cago en todo. Han dicho que han pillado a gente como Will Ferrell y que les han convencido para que vengan a hablar de fútbol. Influencing life. It's all melding together. Joder. Bueno, están un poquito subiditos. In FIFA 18, player personality that differentiates even the talls from the smalls. They've even perfected the inimitable run style of Raheem Sterling and developed with detail Anton Griezmann's technical ability to suavely fly past all defenders. And so suave. And these atmospheres, Rog, take a look at this. They make it feel like you're in the Argentinian sun with your pasty white legs. And this is massive, Rog. They've now got the ideal athlete helping to develop the game. Is there anyone better and more genetically sound than Cristiano? La coca rulando en EA. Sí, ahí vamos. That man doesn't have a six-pack, he's got an eight-pack. You're right. And EA Sports know the only way to make Cristiano look better dicen que... is to jam him in spandex and capture his data. That beautiful man. He's done it all. Let's hear it. Back-to-back champion of Europe. The La Liga title. Ballon d'Or winner. Literally every Vale, dicen que tienen un atleta que le están metiendo en esa clase de cosas para conseguir todos los movimientos super guays y tal. Que no tiene un six-pack, que es como los 6 abdominales. Tiene 8 y que lo único que puedes hacer para que Cristiano... Sí, lo único que puedes hacer para que sea más guapo todavía es embutirlo en látex. Así que ahí van. In football is of course Alex Hunter, the new hero of the virtual pitch and the star of The Journey. Alex would go on to score more than 360 million goals in his first season. Wow. Y nada, pues si tenemos como una especie de modo historia que, oye, no... The single name most tweeted, even more than Sir Harry Kane. Alex Hunter. Yeah, we could have used him today, Rog. We could have won it all. Talking about winning it all, though, what a storybook year Alex Hunter's had. Winning the FA Cup, just 18 years old, barely passed his bar mitzvah. He's experienced more in his first season than I will in my El negro ese acaba de tener un bar mitzvah, joder, madre mía. Es negro y judío, lo tiene todo. No vaya a ser que venga alguien en Twitter y nos diga que no sé qué. Joder, chaval. Glory and conflict, dreams come true, and challenges that lie ahead. So, everyone wants to know, what is next for our man Alex Hunter? I don't know, Davo, but it seems like everyone's got an opinion. There is one question on everybody's lips. What next for Hunter? Everyone's hunting Hunter. Alex Hunter has been talked about. I think all this Alex Hunter talk, I think that's just paper talk, if I'm honest. El problema de no tener ni puta idea de fútbol, es que no sé si el Alex Hunter este existe o es simplemente alguien que han metido para la... Alex Hunter is in the media every day and it's getting annoying to be fair.
Ese señor tiene un bigote de violador. No dejéis salir de casa, por favor. Es inventado, vale. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un señor que supongo que lo que van a hacer va a ser hacerte rollo un... Desde la base hasta arriba, ¿no? From base to top, que se diría. Pues para simplemente darle todo lo... Darle pues una nueva perspectiva a lo que es el FIFA. Oye, me parece bien, es algo... Es algo, entre comillas, bueno, este... What up, guys? Thank you for having me, EA. If you guys don't know who I am, my name is Jesse Wellens, and I am a YouTube creator. So, I am here to talk about Need for Speed. La cócara de los otros y este señor se acaba de fumar un tranquilizante, como quien dice. If you guys didn't know, Need for Speed Payback, I'm... Tú puedes. Tú puedes. But, all right, all set aside, I'm a YouTube creator, Need for Speed Payback, it's coming out. I got my boy Marcus, executive producer here. He is the producer of the game. Thank you, Nick, for having me. Hey, man. Thanks, Jesse. Obviously, we're really excited to tell everyone about Need for Speed Payback here today, but more importantly, show it. In Payback, you are on a revenge mission to take down the house. House is a cartel that rules the city's casinos, criminals, and cops. El nuevo Need for Speed tiene como objetivo el reventar un cartel de drogas conduciendo. Eso mola. Eso mola. ¿Qué le gusta a los chavales hoy en día? Yo qué sé, Breaking Bad. ¿Qué es lo que haces en Breaking Bad? Drogas, cartel, tal. ¿Qué podemos hacerlo? Aplicarlo a Need for Speed. And a lot of old things that people are familiar with the franchise. Exactly. You know, we're putting a new narrative into the game where you drive 3 different characters, Tyler, Jess, and Mac, all bringing their own unique y tienes tres tipos que conducen. O sea, es GTA. There's a lot of great new elements in this game, but also obviously a lot of fundamentals like customization. Y es mundo abierto. Way deeper when it comes to visual and performance customizations, as well as introducing something on top of that, something we call the relics, which are abandoned classic cars that you transform from scrap to stock to supercars. Eso mola, eso me gusta. My homie Nick, eso es algo que yo me podría ver jugando. El hecho de decir, mira, esta es tu carraca, son $50. Y decir, voy a coger esta carraca y la voy a convertir en el mejor coche del mundo. Eso es algo que podría verlo, pero uff. Yeah, you know, we're absolutely very excited to show you the first one of the blockbusters from Need for Speed Payback. Oye, señores. Oye. Called the Highway Heist that shows that intense action driving experience. So let's turn around and take a look. Pues vamos a ver. Koenigsegg Regera, 0 to 60 in 2.7 seconds. We intercept, then grab the cargo. A ver los droguis. What are you thinking? Quick hit and run. Get me close to the truck and I'll take care of the rest. Get me close to that truck before it hits the tunnel. The house won't let us anywhere near the truck. We gotta take out those cars. We gotta take out. Get rid of this, pero... Ah, vale. Digo, pero el tío va a salir así por la ventana con una UCI o qué. No. Lo que haces es chocarte con ellos. Te chocas con ellos, tu coche está en perfecto estado y lo que haces es destruir un imperio de las drogas, chocándote unos coches con otros. Tiene sentido. La admitido, o sea... Si es que como una peli mala, es como una peli mala de los 80, ¿sabes? O sea, algo ha salido mal, nuestro plan era perfecto. Y vamos a ir con el coche y le vamos a dar así por detrás a un camión. Es que, tócate los huevos.
Esto es súper mega... Vamos a colgarnos de Fast and Furious, a hacer aquí la flipadilla, padre. El todo se puede hacer con un coche. Y los flares. Es jodido cómo puedes conseguir hacer un juego de acción con coches, ¿sabes? Es que es rollo Jack X. O sea, es que es rollo Jack X. Pero sin las pistolas en el capó. Pero las pistolas al capó creo que lo hacen un poquito más realista, porque ya empiezas a pensar un carrera de la muerte, un Death Race, que... Uy, la señora. ¡Uy, la señora! Señorina. Pues vale, bueno. Error de novato, se dejaron las llaves puestas. Bueno, venga. Vamos allá. Vamos allá. No, pero ahora enséñanos qué coño pasa con el helicóptero. No puedes enseñar el helicóptero y no tal. Me cago en todo. Madre mía. Madre mía. Lynx, ponte algo de beber y trago cada vez que te da un poco de cáncer, joder. Tampoco hay que ser tampoco hay que ser tan negativo. Simplemente que, joder, no deja de llamarme la atención el hecho de... El hecho de estar aquí... Verás. Ah, vale, no he hecho nada. Que la historia es esa, tío, que... El problema no está en que el juego tenga más o menos acción. El problema no está en que el juego vaya mejor o peor. El problema está en que la base del juego es... Vamos a reventar un cartel conduciendo. Es jodido. The mechanics and storytelling were really cool, and we both loved the emotional story. So I decided to contact... Lynx, tienes algún bingo de L3, ¿no? Pero en el momento en el que termine la de EA voy a ponerme con ello. Tiene muy buena pinta eso. Y visto lo visto, va a ser necesario. Destruyes un imperio de coca chocando coches. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Por supuesto que tiene sentido. A ver, ha puesto a way out, que significa una salida, ¿no? Una forma de salir. Madre mía, el señor ese. ¿Sabéis lo que es la muerte del loro? Uy. I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Uy. Yeah. Not my problem. Uy. Uy. It's pitch black. We need a light. Screw it. I'll go first. Oh, crap! You okay? Igual es pronto para hablar, pero me mola. Igual es pronto para hablar, pero me está molando lo que veo. Por el aspecto de esa señorita, probablemente sean los 70. Y vosotros podéis pensar, joder, por el pelo y no por las patillas del otro pavo. Señores, yo he visto a gente con esas patillas a día de hoy. No hoy, pero a día de hoy. A way out, me gusta, me gusta. Una forma de escapar, una salida. O como lo traducirán en España, dos colegas intentan escapar y pasa esto. And I'm the writer director of A Way Out.
I'm so excited to be here and show you the game. Writer director, o sea, wow. After I finished Brothers, I wanted to make another game that Writer and director, eso es importante. Tell stories without compromising on gameplay. And this is the reason why I started Hazelight Studios together with the team behind Brothers. And working with EA's originals was perfect for this. Dice que el tío está muy comprometido con el tema de contar una historia sin romper con el gameplay y que por eso pillaron a los de Brothers A Tale of Two Sons, que sí que es cierto que son dos tíos que cuentan cosas de forma súper orgánica, súper orgánica. Quería hacer una historia donde dos colegas se pudiesen sentar al lado uno del otro y empezar a tener una experiencia multijugador, cada uno con un jugador con sus propias motivaciones y sus formas de... Ya sabéis. Yeah, couch, nice, right? Action. Finally, yeah. And what was I going to say? Yeah, let me tell you. Okay, wait, it's coming to me. Ha dicho sofá, la gente se ha puesto a aplaudir, porque como ahora se hace todo it's going to be crazy. There's going to be a huge amount of variation. Online. You're going to be able to play everything. I mean, not everything, but a lot of stuff. There's going to be exploration, driving, exploración, action, conducción, acción. I'm telling you. So, rollo GTA, vaya. Un GTA. Pero hay narrativa topa. Un GTA co puede funcionar muy bien. El único problema es que también puede ser un super nido para niños ratas. Vamos a ver un gameplay a ver qué pasa. And I also want to say that I'm so proud and happy to be part of this industry. It's crazy how fun it is to be here and do these games. It's so much fun. Nada, dice que se lo pasa muy bien, que le encanta estar ahí. Y última cosa. Y nada, saluda a su equipo en plan que está viéndolo desde Suiza. Joder, Suiza, me cago en todo. Suiza. It is designed, played, and experienced only in split screen co-op. Only. Coño, chaval, solamente online, ¿eh? No se puede jugar solamente con uno. Co-op, pero solo en cooperativo. Suecia, sí, disculpa. No Switzerland. Sweden, no Switzerland. El pedo mental, señores. Tiene delito porque sigo a PewDiePie, o sea que... Señor, vamos. Again, you can see that Leo can be controlled while Vincent is in a cutscene. Here is another one. Vincent and Leo are now in the laundry room. Your goal is to smuggle sheets using a laundry cart. Eso puede molar mucho. You can approach the scenario in different ways. Either get the cart with Vincent. No, I got a good pack right here. I think it's got your name on it. Eso puede molar mucho. El hecho de que uno esté en plena cutscene y el otro todavía pueda moverse, eso puede molar muchísimo. Me lo está vendiendo bastante bien. Yeah, but I think those two guys are just about to fight. What the? What? Who's him? In a way out, you will experience something new all the time. Everything you do in the game is unique for that scene. We want you and your friend to be focused and engaged throughout the entire story. But let me tell you, this is just the beginning of what you will be experiencing in A Way Out. No solamente la forma de escapar, que la puedes ver de varias formas, sino además de ello, pues la experiencia de lo que te vas a encontrar una vez fuera, una historia que va a resonar de una forma, de otra. Joder, tengo buena pinta, la verdad. Me mola. A ver, iba a decir, de lo que hemos visto es lo que más me ha molado, pero claro, teniendo en cuenta que lo que hemos visto ha sido FIFA y el Maiden, pues normal. I know, me again. Thank you, Joseph. That game is absolutely stunning, and I can't wait for you guys to get your hands on it.
Now let's switch gears for just a minute. It's great to be here showing you the games you'll play this year. But at the same time, we are inspired to look farther ahead. Creative ideas combined with new technologies become an unstoppable force. Está diciendo que quiere mirar al futuro y que las nuevas tecnologías con la nueva forma de interactuar con ellas son la vida del futuro. Visionarios como futuristas, incubadores, artistas, Frostbite, Seed, semilla, una cosa nueva. Ojo. Search for Extraordinary Experience Division. Stealthy team that I work with on a daily basis, exploring some of our most visionary concepts, like deep learning or neural networks, creating a world for you to define, to interact with, veréis la Kailokao. Or virtual humans with deeply sophisticated artificial intelligence. So instead of one main character shared by millions, we can have millions of main characters shaped by you. Oof. That's just the beginning of how we can blur reality and the digital world. Go anywhere, share your discoveries, be anyone. The games become yours. Now, ni puta idea de lo que me está contando. O sea, le entiendo en inglés, pero ni puta idea de lo que me está contando. En lugar de crear un personaje, creas millones de personajes, entras, sales, controlas el mundo. O está hablando de una especie de Sims a lo bestia, o ni puta idea de lo que me está contando. Scorpio dev kits from Microsoft, 6 teraflops and true 4K graphical fidelity. Now these Madden NFL 18 visuals are just a taste of what can be accomplished combining Frostbite. Y bueno, ahora aquí pues nos ponen ahí Scorpio y Frostbite como plataformas para enseñarnos el detalle que es capaz de pillar un juego de estos. Madden looks absolutely stunning, but as game makers, awesome graphics and effects are just the beginning. The game has to feel amazing as well. Project Scorpio is a powerful platform, and it's coming at the right time. Now, I have one more thing before I go. New IP is one of the purest forms of innovation in our industry. A brand new idea combined with the latest tech and a vision for something extraordinary. Está hablando de lo importante que es el hecho de tener nueva tecnología, nuevo hardware y que sea capaz de soportar algo nuevo, algo pues una inteligencia, una propiedad intelectual nueva para poder sacar adelante y demostrar lo que puede hacer una de las nuevas consolas. Y ahora tenemos una nueva de BioWare. Una nueva de BioWare. ¡Oh, Dios mío! Saquen las palomitas, señoras y señores. It's our armor. It protects us from what lies beyond. But out there, you either live with the choices you make, or die trying to change them. Anthem, que significa ¿cómo se llama cuando la gente canta así con la mano en el corazón a su país? Himno. Ah, y esto ya es baloncesto. Coño, ojito, ojito, que nos han enseñado 30 segundos, ojito. Now we're going to go outside to a hands-on station out in FanFest so you can check out some of those improvements. And then we're going to come back in here and give you more details about how NBA Live 18 introduces an entirely new way to play a basketball. Attack on Titans, parecía mucho eso, ¿verdad? Parecía mucho eso. Sinceramente. No sabría yo decirte el cómo, el cuándo, el qué, pero sí que era rollito. Tenemos ahí unos monstruos muy feos y después del monstruo muy feo hay aquí una especie de super mega armadura super chachi. First look, NBA Live 18. Yeah, what's up? I mean, I'm super excited that people finally get their hands on NBA Live. We're going to take a look at a replay we just got. Q and I were playing. I'm controlling LeBron.
Q's controlling KD. Let's take a look. Get all these angles in here. I want to see the sweat. All right. So what we're looking at here is I'm using my right stick dribble control. Y nada, pues ahí están con el baloncesto dándole mucha caña. Poco que decir aquí. And now I'm trying to attack the basket. But KD, voy a ver qué pensáis de Anthem, Titanfall más Mass Effect más Destiny. Es un poco la idea que me ha dado, sí. Algo rollo mundo abierto donde tienes las dos formas de moverte, una dentro y otra fuera, y hay una especie de monstruos muy grandes. No puedo parar de pensar eso, ¿no? En el sentido de ¿qué hace esto que no hayamos visto ya en otros títulos, como incluso Horizon New Dawn? Algo en el sentido en el que tú estás moviéndote y al mismo tiempo que te mueves estás ahí dándole caña o algo de este estilo. No sabría decirte, sinceramente, no sabría decirte, pero... Instalar de alcohol cada vez que tengo un poco de... Es que no tengo nada de alcohol, tío. No tengo nada de alcohol. Lo siento. Thank you. We're excited for all of you to get your hands on NBA Live 18. And everyone will have an opportunity to do so through a free demo. Perdonad si paso de esto, pero vamos, es que hay un demo nuevo de un juego de baloncesto que no me importa una mierda. Pero la historia es esa, no solamente esto, sino Prey. Prey no dejaba de ser muchas personas intentando matar a un super bicho y ahora está gratis. Entonces es que... o sea, no qué sentido tiene, sino que es una nueva IP, pero lo mismo no es una nueva IP tan nueva como lo que necesitamos ahora, ¿no? Una forma completamente diferente de tal. Súbele el volumen está al máximo, tío. Y tú, amigo Dani, eres el único que se queja. Creo que debe ser porque estás en móvil y no se escucha. Ya nos ha enseñado a lo largo de los años que hay que ser cínicos con ellos. Igual es posible, sí, igual es posible. Vale, Prey, igual no era Prey, eres... igual sí. Evolve, eso, Evolve, no Prey, Evolve. Que es gratis ahora, te lo puedes bajar directamente desde Steam y esas cosas. Que de hecho sigo muy de cerca a Matthew Cobain, que es el escritor de ese juego, muy de cerca, porque es un tío que le encanta Dungeons and Dragons. Tiene un canal única y exclusivamente dedicado a Dungeons and Dragons. Y estoy ahí todo el puto día atento a lo que me cuenta ese señor. Sus partidas son pero lo demás... canelita. From the streets to the league, everything you do matters. Lynx, ¿estás en todas las conferencias? Porque si no me equivoco, la de Bethesda está a las 6 AM. Estaré en todas las conferencias. La de las 6 de la mañana también. Me levantaré a las 6 y me conectaré. En todas. Todas. Y obviamente lo que esté en todos estos directos se cortan, se resuben al segundo canal y ahí se quedan. Si es Juego de Tronos, por ejemplo, por supuesto, no juegos, pero libros y serie. Me faltan los videojuegos. El de Telltale le tengo ganas, pero todavía no le he dado. Lynx se va a comprar alcohol y montate una fiesta en las siguientes. Jorge tiene mucho alcohol, en la siguiente le diré, a ver, Jorge, ¿qué es lo más lejía que tienes? Y lo más lejía le pediré que me lo dé. Y cada vez que vea a alguien intentando chocar las manos y que no se pueda, cada vez que tal, me meteré un chupito, a ver qué pasa. Venga, lo prometo, para la próxima E3 borracho. Yo lo veo. Yo lo veo. Ay, Dios, la madre que os parió. Además lo voy a decir, digo, cada vez que vea algo que me dé vergüenza ajena voy a tomarme un chupito. Y ahora toca el de Nintendo y a ver qué pasa. 30 minutes of pure unadulterated Star Wars. 30 minutos de Star Wars, puro y duro. A ver qué pasa. We did something pretty amazing together. We held our annual EA Play to Give campaign, celebrating the importance of inclusion and play in our communities and in life. Bueno, está hablando de tema de inclusión y de unirnos todos en solidaridad para poder poner y bla 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 y bla bla bla. Y está hablando del bullying en el sentido de tal, construir una mejor comunidad, vaya. Cosa que en un juego de EA es cuanto todo interesante.
our millions of players out there joined us in support of inclusion. You came out in play in 9 in-game challenges. And by coming together, we are showing the world what a positive force that games can be. And to thank you for that, we're opening Hay una ways especie to de play a 9 bunch of retos great y una games vez te vas metiendo en for free. esos 9 retos, Starting pues today te for the van... rest of the week, Origin Access, as well as the Vaultlin EA Access, are free. Juegos gratis. For PlayStation 4 players will also have a bunch of free trials running all week. Juego gratis. We're talking FIFA, Madden, PvZ Garden Warfare 2, Star Wars Battlefront, and much more. Coño. So jump in, bring your friends, have fun with some great games this week while you're getting ready and excited. Esta semana gratis, señores. Esta semana voy a reinstalar Origin. Vamos deprisita. Star Wars Battlefront 2. Puta madre. John Vallega, ¿qué nos cuentas, amigo? Will fans get a full of offline story mode? Sí, ¿no? Está preguntando que si tendremos un modo historia, por fin. Está bien, pero necesita una campaña. Espero que el segundo sea mejor. Campaña. Estáis poniendo lo de la campaña como si fuese rollo campaña. Y lo mismo, lo que la gente quería era que no sacaseis 50 DLCs. Lo mismo, solamente digo yo, ¿eh? A ver. Que esto no merece chupito, pero ojo. Ojo que camino vamos. Hello. I'm Janina Gavankar, and I play Commander Iden Versio, leader of the Inferno Squad in Star Wars Battlefront 2. Ah, vale. Que ese era su nombre de verdad. Pensaba que ese era el nombre del... Joder. I'm also an advocate for in-depth cinema caliber story in games. Perdóneme, señorita. That tweet from John Boyega was Perdóneme, like the tweet señorita. No heard sabía yo around que the usted world. It le spoke gustaba for tanto all of us. la calidad When cinematográfica can de we historias en play lo a que es Star la... Wars story? los We don't want to videojuegos. just relive the movies. We've watched them a million times. What we want to do is have a new and authentic, untold story. A Historia story nueva. that delivers new perspectives Historia nueva, and enables nuevas us to play perspectivas some of our favorite Star Wars y nos deja characters, jugar como algunos de also nuestros personajes introducing favoritos de Star Wars. new ones. Mientras And nos just like presentan unos Rogue cuantos One nuevos. tells an essential Star Wars story ahead of A New Hope. Que igual, Star como... Wars Igual, Battlefront otra 2 intercuela, will vaya. tell a Igual new que Star Rogue Wars One, story otra puta that intercuela. helps bridge the gap between Return of the Jedi and The Force Awakens. Solo que en lugar de... entre el tercero y el cuarto, entre el sexto But y EA didn't just el stop séptimo. there. We loved the previous Battlefront of 2015, but we wanted more. Star Wars Battlefront 2 is much bigger than the Uy, previous Maul. title, with more No than pongáis a Maul, 3 hijos de times puta, the que es irlo content pidiendo. of the No first. pongáis a Maul, coño. Now, Es la I'm putida all del about fanservice, dejad de co-op, ponerle. and they're Falta bringing Boba it Fett en back esa puta with the escena. return of Cago en todo. Skirmish. So I'm going to be cuddling up with someone playing me some Battlefront 2. In multiplayer, there are more heroes, more vehicles, more planets. I've been to some of them. More space battles and starfighter assault, and deeper progression and customization, as well as content from across all eras. But, as we know, Star Wars is not just some checklist of great features. How does Battlefront 2 play? The team at DICE in Si es que Stockholm el problema has some es que of está the most diciendo que talented hay multiplayer muchísimos... designers in the El problema world. está diciendo hay And muchísimos they've been working with the planetas, EA Game Changers muchísimas to más make cosas sure Star Wars customizables de Battlefront todas 2 las eras, has de the todos los multiplayer estos. we're all looking for. Y todo está muy bien, pero es que claro, Game Changers, la historia they está basically get, like, tapped en on the que shoulder 'cause they're the best Battlefront players in the al world, final todo and eso then son it gets DLCs y es flown out que to Stockholm. As long as they DLCs, provide tío, valuable feedback, they get an early 120, look at the game. 150 dólares, euros, lo que, en lo que te lo cobren, el puto juego. Es que, uff. It's true. So, let's hear more from them about their time at DICE. Y nada, ahora pues nos van a contar un poco los desarrolladores, a ver qué pasa. Pero no me mola eso de que lo que más vendan sea mucho contenido, todo el contenido, porque claro. And the good news is this, the developers have been listening. I'm really excited to let the Game Changers get their hands on the game. This is going to stay, right? Sorry? The clean UI look is going to stay? There's still time to change something if it's not working.
my god! My first impression with the game is upgraded. All 3 eras are gonna be in the game. No! There's boss coming at me! Oh, okay, Paolo's close! We've got a whole bunch of new features. One of the biggest ones that a lot of fans are excited about is the class system. They split the characters up into different classes. They have different weapons, special abilities that you can customize. It affects your health. It affects how you are gonna support A ver. the team. There's going to be more content. You're going to have to A ver, mola, tío, yo qué sé. Más contenido, más individualización en cuanto a la customización del personaje. Más segregación, más separación a la hora de pillar un tipo de subclase u otra o directamente diferentes tipos de clase. Técnicamente mola, está muy bien. Que metan cosas de las 3 fases. Técnicamente está muy guay. Se hacen una historia ahí súper guay. Mola. Pero claro, es que esa es la historia. Que si al final todo esto significa 150 pavos un juego, pues lo mismo hay problemas. Collaborating with the game changers is always a really great working environment when you're trying to figure things out. I mean, to know that you're giving key feedback to make it a better experience for everybody, it's like putting your footprint out there and saying, look, I'm part of this. Is everyone in position? Yeah. Ready? Everyone ready? So I'm going to participate in making the trailer. It's a whole different level of fantasy. All right, recording. So 3, 2, 1. And now, on behalf of the EA Game Changers and DICE, this is the world premiere of Star Wars Battlefront 2. Este año tenemos a Snoop Dogg con el porro. Es lo que todos estamos esperando. Double M7. Es lo que todos estamos esperando. Veamos, veamos. ¿Eso es Naboo? Back to Naboo, señores. A ver, jugar en Naboo... Yo que he jugado a esa versión cutre de PS1, jugar en Naboo así, no negaré que tiene... que me molaría mucho. Y no porque Naboo sea mejor, sino porque nunca he estado en este escenario debido a que los clásicos los tengo... Los clásicos los tengo muy vistos, pero... Bueno... ¡Hala! ¡Hala! Ya estamos, ya estamos. Me cago en todo. Yoda se estaba pegando con Maul. Yo solo digo, yo solo digo que Yoda se estaba pegando con Maul. Assignments. They are unusual. Grab onto something. I'm trying. Bueno. Yoda, Darth Maul, Wookiees, Kylo Ren versus Rey. I watched that thing like 20 times backstage with my mom before this even started. My mom's here, yes, it's a big day for me, I'm sorry. So... Pues nada, esta señora dice que lo ha visto con su madre 20 veces y que está muy contenta. So we have even more exciting things for you. In just a moment, YouTube personality iJustine, shoutcaster Alex Goldenboy Va a venir una señora and Dice developer Paul que se llama iJustine y que se supone que es muy famosa en YouTube. Y van a estar ahí dándole caña al multijugador para enseñarnos un poquito de gameplay. 20 contra 20. Y esa señora pues va a estar ahí jugando también. Episodio 1 tiene un puntito encantador que siempre me hace que le perdonen cosas.
thought I wasn't going to turn up. Yes, I was. But I'm sorry I can't be there with you because I'm doing a play in London. But I do have some great news. Se disculpa porque no puede estar con nosotros, pero da igual, le queremos igual. And now we're going into the next chapter with Star Wars Battlefront 2, and I'm very, very excited to share this news with you. We've seen Yoda, we've seen Luke, we've seen all the other characters, but where's Finn? Finn will definitely be a part of Star Wars Battlefront 2 alongside with Captain Phasma. Dice que dónde viene Finn, dónde está Phasma, dónde están los nuevos, vaya. There's more. On top of that, we also get to play on the new planet Crate that you saw on the Last Jedi teaser trailer. Y planeta nuevo. So this is going to be an exciting time. I'm going to be playing. If you see Finn running around whooping some ass, it's me. So I'm getting ready, getting set for you guys to play with me on Star Wars Battlefront 2, and I'm excited. Let's play. Let's play. Okay, but did you listen? Finn and Phasma are headed to Star Wars Battlefront 2 this holiday, and it will be free. Yes. The team at Dice ha dicho gratis. Back loud and clear on the previous Battlefront. Y ha dicho gratis. Keeping this community together with themed seasons of content. Increíble. Post-launch for all players at no additional charge. So, the first season, inspired by Star Wars The Last Jedi, is only the beginning of the additional content coming to this game. All post-launch heroes, maps, weapons, and vehicles will be free for everyone who owns Star Wars Battlefront 2. Ya está escondiendo los cuernos, algo oculta. And yesterday, EA announced that players who pre-order will get early access to multiplayer beta and Yoda's epic lightsaber mastery star card. So, let us recap. New essential Star Wars story. Multiplayer across all 3 Star Wars eras. Space battles, split-screen co-op. And free content that will keep us playing together for years to come. Pues... Yes, right? Yes. Yes. Tiene pantalla partida, las 3 etapas, contenido gratis. I can't believe they let me do this today, and I can't wait to play the game in its entirety in November. And I get to start right now, so I'm going to go pick up my controller and I'm going to throw it over to iJustine. ¿Qué pasará, amigos? ¿Qué pasará? To take us to Assault on Theed, the world premiere of Star Wars Battlefront 2's multiplayer. Y ahora pues creo que vamos a ver aquí a unos señores dándole mucha caña. Welcome to the world premiere of Star Wars Battlefront 2's multiplayer gameplay, Assault on Theed. Y pues vamos a ver un gameplay, a ver qué pasa. For the first time. I'm your host, iJustine, and with me here today, we've got Golden Boy and Paul Kesslin, producer from DICE. What have we got going on here today, guys? We got a lot going on today. First of all, what we're going to see today is a 3-stage mode. It's our new gameplay. We'll be showing people going. The droids are attacking Theed. They'll be going all the way up the main pathway towards the Royal Palace. They need to escort the MTT tank. From there, if we progress to stage 2, the droids need to try to bypass security, make their way into the palace itself. Dejo a Alex para venir contigo, Lynx. Gracias. Gracias, Spectre. Muchísimas gracias, tío. Estamos aquí viendo estos señores. Quita los subs. A ver, los quitaría, pero el problema está en que hay gente que no se entera tan bien como tú o como yo. Y, tío, o sea, hay que darles algo a los que agarrarse, aunque sea un poquito. Aunque sea un poquito. Great game changers who are going to be competing here, and I use competing as a term because these guys are holding nothing back just yet. Yeah, no, it's been super exciting, and we got a chance to play yesterday, and it's just really fun to sort of get into this environment. You know, it's something that we've seen in the movies, but we're actually in the gameplay. Pues nada, Iván. Ese señor tiene más cascos que cabeza, cosa que es interesante. There's 3 phases to this. So currently, we're in phase 1. That's right, and also we have some great game changers. You saw one of them pop up in just a little while. It was BF Updates, Pool Shark, Mooselk. We also have my boy Darkness, aka Dankness. He will be playing as well. We have Westy, Master G, Star Wars. Es muy guay, como te dicen. Vamos a ver Star Wars y te ponen ahí el super fallito. Eso no soy yo, ¿eh? Eso no soy yo. Eso sí, lo de antes no. Lo de antes de que ha salido ahí un... Eso
No soy yo. Vamos, amigo. Los pedicos de línea. Jugar un poquito en lo que es Naboo, ya os digo que a mí me convence mucho. Y no por nada, no por nada. Simplemente porque, pues, es muy infancia. Es muy infancia. Es muy infancia. Alguien será sacrificado en EA, ¿sí? Specialist, kind of your sniper, right? But the Exactly. heavy class, what do they do here? So the heavy class is great. They got a bit more health than your average trooper. Bueno, las batallas ahí aéreas. Android back, deja 5 euros y dice I'm going to leave my money sacrifice. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, Android. No sé si te quedas bien. Si no te quedas, pues nada. Nos veremos. A ver, aquí el problema es el popping, pero es que también hay que ver toda la mierda que tiene la pantalla, ¿sabes? O sea... We do. So another thing that those air vehicles are great at is trying to take out some of the ground vehicles that you may see. The droid army has the AAT tank, something that's really great at troop suppression. But we see here a little clip of the V-Wing doing that. Oh, man, he's just mowing some droids down there. Yeah, just absolutely shredding. You're going to see this happen quite a bit, especially in this phase, because there's a lot of open field here, right? And you can just come through for some great great bombing runs, really, and eliminate as many people as you possibly can. And also, you put the presence of an air vehicle out there. Players will fear the skies. A ver, no voy a... No voy a negar que me la está poniendo un poco dura. Poquito dura. Pero... es por Naboo. Es que Naboo es muy bonito. Nos gusten más o menos las precuelas, Naboo es cierto que es... Es cierto que es un lugar precioso. Something perfect for them to pick up. I think the assault class is yes, absolutely. It's something that is that's painful. The assault class is something that a lot of players will be able to jump right into. They're your frontline flanker attacker. I think they're going to be fairly easy. You can get right in and just start having your typical run and gun action. Their signature ability, you can see here at the top of the screen, your number 2 ability, that switches you over to a shotgun. You get a little bit faster, and you're able to really get in there and kind of, break through those front lines. Oh, I love it. I love using the shotgun, man. It is so good, and it's actually, when I first used it, it really caught me off guard. I wasn't expecting it. I said, wait a minute, I could destroy people with it. So I just charged into the room and just absolutely shredded everyone. It was so fun to play with here. We're also seeing some great dogfighting here between the clones and the separatists. This is certainly what a lot of folks love in Star Wars and just really in any game that Dice. El diseño de escenario es impecable, no, totalmente. Estaba pensando que es rollo el típico mapa que pillas en un Assassin's Creed. En plan de un lado a otro cuando sincronizas, pero no solamente el típico plano de estoy sincronizando y lo veo todo desde arriba, sino directamente el plano de absolutamente todo, de pe a pa. Lo ves todo y tal. Y además Naboo con este estilo tan característico, tío. O sea, es algo que creo que no he visto en todavía ningún Battlefront. Y eso, joder. I mean, we want to give you a little bit more weapon variety this time around. Eso, wow. Yeah. Also, some AAT tank action here, and this is doing what it does best. It's suppressing that point, trying to keep those clones out of the way. They're trying to make their way forward as the objective continues to march down. He has to get away from that. He's trying to, I don't know, is he trying to flank the tank? That's not smart. I don't know, man. Maybe he will. Maybe you saw a little combat roll there. Got to give you some escape options in case you get into some hairy action. Uh-oh, we didn't get to see this one before. Finally, we haven't. Some ATRTs. Cómo mola el mini AT. Mira cómo va a correr, hijo de puta. Me llena el corazón de felicidad. Mucho, mucho. Can you stop someone out? What can you do with this? And like you can run some if you want. I was actually going to say, could I get shut off of it if I'm on top of it because my body's Ay. That question was answered, Chupito almost immediately. Yeah, almost immediately. Oh man. So Mr. Musel here,
you know, look for this guy to be on a tear a little bit later. And also, I did want to highlight, we had an officer, as a matter of fact, right in front of Star Wars. You did, one of my favorite classes. What is it about the officer that makes it so unique? I mean, my skills aren't what they used to be. I'm a bit slower nowadays. Bueno, I'm able to really voy a estar leyéndoos porque sí, el gameplay es interesante, pero tampoco me voy a quedar aquí 20 minutos viendo un gameplay. ¿Qué os parece, amigos? ¿Qué os parece? ¿Cómo estáis viendo? Ground Control to Fox McCloud. Sí, la buena canción de Bretta Frost. Me mola, me mola. Va a subir los frames, no lo sé, amigo, no lo creo. Viendo todo lo que tienen en pantalla, sinceramente lo dudaría bastante. La voy a salir en el Battlefront 2, pero no tenía naves, eso es interesante saberlo. Le echaré un ojo, joder, tío, pues no me acuerdo en Battlefront 2 haber jugado en Naboo. Ya te digo que lo primero al verlo ha sido una de coño, chaval. Naboo, me cago en la leche. Ahora es la conferencia de volver. No sé qué dices, Santiago. Santiaguno, perdón. ¿Habrá podcast mañana? No lo sé. Lo mismo sí, lo mismo no. Igual sí, igual no. Molaría también jugar en la ciudad de los Gungan. A ver, el problema de la ciudad de los Gungan es que está más limitada, tío. Porque claro, no hay ahí ninguna batalla que se haga bajo el agua y tal, entonces... So, and you can see after every respawn as well, you get those how many points you're earning. That's right. Use those later on. Got some Lynx, ¿harás lo mismo con la BlizzCon? No lo sé. Puede que sí, puede que no. A ver, cubrir un evento está bien, me mola, pero el problema está en que no sé si sé lo suficiente de Blizzard como para hacerlo o emocionarme lo suficiente con sus productos. Porque la verdad es que poco más tengo. Me gusta más el combate aéreo. A mí me gusta el combate en tierra, la verdad. El combate aéreo está muy bien, pero los controles de aire siempre me han dado más por culo que lo que es simplemente el correr en tierra. Pero oye, aun con todo... Dark Legacy 19 se acaba de suscribir. Pues tío, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Creo que tú eres nuevo, colegui. De ser nuevo, bienvenido al culto. Espero que te lo pases muy bien. Y nada, disfruta un poco de tus nuevos derechos como suscriptor. A ver. No sé yo, está todo el chat está poniendo lag, o sea que probablemente sea cosa suya. Joder, es que el juego es precioso, se ve impresionante. Yeah, this is happening. Oh yeah, so tell us about the siege mode. How does this play out? Siege mode. Oye, eso mola mucho también. Siege mode es cuando estás intentando, por ejemplo, tomar un castillo, conquistar un fuerte, todo eso es el siege. Serían las armas de las armas de asedio. Y un modo asedio puede estar muy interesante. Bueno. Phase 1 is over. Now we start phase 2, and this is when the action really begins to pick up here because it gets really tight inside of that building, and players need to be mindful of that and look for this B2 to just shred through everyone, especially with that cooling ability. Lynx, ¿sabrás que habrá una serie live action estadounidense de Cowboy Bebop? Sí que me lo han contado. No quiero perder la esperanza, pero no tengo demasiada esperanza en ello, sinceramente. Because it's those narrow corridors, it's going to be trouble. And just waiting for the prime opportunity to push up here. Players falling, got, you know, White Boy there. And there, here we go. Yes. Here we go. This is where it starts to get interesting. This is un maul. Darth Maul will excel in phase 2 and phase 3 as you're inside. I mean, un maul. Especially because it's such close quarters too, so he's absolutely perfect. Que va a morir. Absolutely. I mean, some of his abilities you can see here. He's got that spin attack. He's able to just rush in and out of combat and just take guys out in the process. It was funny. I was talking to Muselk earlier, and he was using Darth Maul, and he was saying how there's Boba Fett as well. But he was talking about how he wishes Darth Maul could reflect. If he could reflect, he'd be too strong. He'd be way too strong. Oh, this is a good flank. That was a good flank by Boba Fett and Maul. Shredded the clone army. ¿Qué hace Boba Fett ahí? What role does
Boba Fett fill in this battle? Boba Fett is definitely a hunter killer. So if the clone army is able to get some of the heroes in play, like this is where Boba Fett will really shine. Is with that jetpack of his, he's able to kind of float above the battlefield. Pues nada, ahí está Boba haciendo cosas guays. No la soy una anacronía. Espero que les guste. Porque Django no es, porque tiene la armadura perfecta. O sea, tiene armadura verde, así que tiene que ser Boba. You know, there aren't specialist, characters that you can pick up. Well, we haven't seen much of it yet, but that would be the clone Jump Trooper. That's right. Very different from the standard like. Boba Fett y Darth Maul, los personajes que murieron de forma más estúpida y fueron revividos de forma más estúpida aún. Ese es el don de esos personajes. Morir de forma absurda y volver a la vida con una excusa más absurda todavía. Look at that. He's shredding. Able just let out so much firepower. It's intense. Oh, they got him though. Down. Jesse was able to find him on that one, but here comes some officer gameplay here. Oh, good. Finally, somebody some support. Support people matter too. You know, you gotta give them some love. We're the linchpin of the team, you know. Yeah, exactly. Now, what is his? Ojo, ojo. Support, como en Overwatch. No se lo ha cogido ni Cristo, pero hay support. Hay support. Que cura. Oh boy, and here we go. It's getting ready for phase 3 in just a little bit. There's the Jump Trooper we talked about before. Jump Trooper's super fun to play, but again, you know, it's attached to a specialist now, so not everyone's going to have it equipped, although it was in the original battle. That's right. But I am going to be excited to hop into Jump Trooper and shred people like that. I mean, I know we love this. A lot of people love the jump pack. Oh, now we've got May. Not gonna lie, I'm super excited for her. She's quite a powerful character. Don't run. Some of her abilities. You know, she got Ahí está Rey. Bueno, está bien. Está bien. Rey contra Maul. Perfecto. Mola, mola. Mola mucho. Is something that against all enemies, they'll be confused for a little bit. Your controls will kind of, work against you, making you. Demasiado Star Wars en ese juego de jetpacks. Sí, ¿verdad? Un poquito. Vamos, señores, que ustedes pueden. ¿Qué hace Rey ahí? Pues ni puta idea, pero ahí está. Just so you guys know, this is when it gets insane. Because there's so much going on here, and was that a little Han? We saw a little Han, yeah. Are we gonna get some Han? I hope so. But I mean, ahora viene Han Solo. Ahora viene Han Solo. You finish a life, we'll show you how many battle points you have, and some people have enough points to get those reinforcements. And especially this late in the game, you'll see a lot more of these special classes coming out, a lot more of the heroes coming out. So again, this Jump Trooper here, with his rocket launcher and his jump pack, trying to be mobile, trying to fly into that last zone and capture a point. Bueno, a ver, técnicamente han dicho que va a ser multiera y va a ir de un lado a otro, o sea que técnicamente, a pesar de que obviamente raya mucho la cabeza, pues en el multiplayer puedes ver ahí el héroe que te mole y jugar con lo que te dé la gana, cosa que está bien. I'm just going to go on whichever team wins. Oh, okay. So I'm not going to be too picky here. Okay, jumping ship, I understand that. No loyalties. Maybe you are Sith after all. Maybe I am. Oh, who knows? La Justina esta dice que, o sea, los otros están discutiendo de quién lo hace mejor, quién lo hace peor, y ella ha dicho, a mí me da igual porque yo voy a ir con el equipo que gane. Y yo, muy bien. Como mi hermana de 5 años, pues igual. ¿Con quién vas? Con el que gane. Y si pierde, pues me voy con los otros. Es infalible. Infalible. Joder, chaval, el Maul como salta, el hijo de puta. Eso seguro que no va a ser molesto. The tip is blasters. Run away, maybe run away. Run away and just shoot the crap out of Darth Maul. Oh man. 36 muertes. Bien. Bien, bien. Musel, congratulations. 36 kills he ended up picking up there, man. My goodness. Well, guys, that was it. What did you guys think? Intense. Not bad. I'm lying. It was freaking awesome. I love it. It's so good. It's like, I love the class-based gameplay personally, because again, you can really get your squad, your friends, to get together and say like, hey, I want to, run the officer, and we're going to do some highlights here. Maybe not wasn't the best. Pues nada, parece que ahora ya simplemente van a
comentar un poco lo que es el gameplay y ya está. Pues ¿qué os mola, amigos? ¿Qué os comenta? Maul es el Genji, muy probablemente. I need healing. Y tiene detrás un healer, o sea que la clase de oficial ha dicho que eran support, o sea que ahí vamos. Y menos hablar y más tragar chupitos. Ay, Super Jack. ¿Quieres emborracharme tú, perro? No olvides los Ewoks. Los Ewoks son necesarios. Pero en serio, ¿por qué hay Justin? No sé quién es el Justin, pero veo que hay gente a la que le molesta. Ya lo siento. Lo único que falta es más destrucción más realista. Sí, a ver, tienes que tener en cuenta que hacer un escenario con un nivel de detalle tanto como este, hacerlo tan sumamente destructible como igual te gustaría, teniendo en cuenta que esto lo tienen que mover consolas, no tengo yo claro que fuese sabio si queremos llegar a los 30. No pasar los 30, llegar a los 30. ¿A qué hora acaba el E3? Normalmente son rollo una horita. Normalmente es una horita. Entonces llevamos ya 1 hora y 20, pues muy probablemente estará un ratillo más y ya está. That's not asking too much. And you have to be the best player of your match, and you guys will be entered to win a trip for 2 to Cologne, Germany, and a full pass to Gamescom. You've been before. Yeah, I've been there plenty times. It's one of the most ridiculous conventions ever if you happen to go. It's insane. It's massive. So you're not, if you don't get the trip, you're going to be really sad. But if you do get the trip, you and a buddy, oh, you're going to have a good time. It's a fun time. Hopefully I'll see you there. Well, if you guys like Star Wars like we do and you guys want to play as your favorite heroes and villains, you guys can download Star Wars Galaxy of Heroes right now on Android or iOS. And you can play as any of the iconic characters that you guys saw today and many more. Pues nada, venden ahí un super juego de móvil y con algo de suerte si sois ahí top of the chart, llegáis a la parte más para arriba, pues lo mismo, os sortean un super viaje a Colonia, en Alemania ahí, dándole caña. ¿Avisarás antes de comenzar cada directo? Avisaré, no te preocupes, Carlos, avisaré. ¿Has jugado al Paladins Lynx? No, pero he visto vídeos rollo Totally Not Overwatch y me lo he pasado muy bien viendo cómo eso no se parece a nada en Overwatch. Pero no he jugado, no he tenido el gusto de jugarlo. A ver, Patrick, ¿qué es lo que pasa? Thank you, everyone, and thank you to the real rock stars of this show, the development teams inside EA. You are truly amazing. Agradece a los equipos desarrolladores dentro de EA y dice que son las verdaderas superestrellas. Now, we can't wait for more of you to play, and there's more coming. Stay tuned online for a closer look at some of our biggest games, and remember, EA Play is for all of you, our players. Thank you all for joining us. Now, let's play. Dice que muchas gracias, que recordemos que siempre es todo para vosotros, los jugadores. Y yo no sé por qué siempre pensaba al contrario. Siempre pensaba en plan, todo es para nosotros. No tiene sonido, no soy yo. No hay audio. Oh, de repente apareció. Galaxy of Heroes, download for free today. We're here in Hollywood, California at EA Play. We're here to talk to you today about Star Wars Galaxy of Heroes and a brand new character we have come to the game. Y ahora aquí ya esto me parece a mí que se acabó. Today I'm joined by Cassandra Gomez, Community Manager for Galaxy of Heroes, also known as Cozy Spoon in the community. And Daniel McLaren, lead designer. Van a hablar de Star Wars Galaxy of Heroes, que hasta donde sé yo es un juego con el que están muy enganchados, muy enganchados unos cuantos amigos míos. Pero So before we get into it, I think we have a trailer we're going to show you guys. So let's go ahead and roll that. Y ahora van a poner un super trailer, esta vez con sonido. Héroes de Star Wars Rebels.
Y nada. Juego de móvil. So, there he is. You guys have seen him for the Tienes first luz, me time gustaría here at verte EA objeto. Play. Sí. So, Ahora la doy, no te preocupes. Cassandra, what's the community? Are they excited about Thrawn? Like, Community has been in a Rebel season. They're ready for Empire Dark Side season, and they want to know about Grand Admiral Thrawn. What can you tell us? And most importantly, the community wants to know, llegar. ¿Qué te how can we pareció la replace conferencia? A ver, el tema de Star Wars está bastante bien y todo lo demás lo comentaré, lo que haga un poco un... He's the guy that was unstoppable. He's defeated everybody. He's the only alien allowed in the fleet at this time. So Ahora os lo bringing that comentaré, to pero... design and bringing him in, trying to figure out how we were going to make him, that was the real challenge. So we spent a lot of time figuring out what are the No tengo yo claro si esto sigue siendo conferencia o ya ha terminado y esto ya simplemente es... Sigue poniendo conferencia, pero ya sabes. So tell me, how is he a beast in raids? And tell me more about this cleanser. I'm hearing rumors of cleansing. Yeah, so he is the first Empire. Voy a bajarlo. Vamos a hablar un poquito de EA y vamos a hablar un poquito de la conferencia. Hay gente que acaba de llegar, preguntan qué ha pasado, qué han mostrado y todo el rollo este. Vale, veamos. Han mostrado cosas, además me sirve porque así pues hago un poquito de reflexión y dejo esta parte para el final para luego después poder pillarlo. Han mostrado cosas interesantes. Han estado un rato enseñando los modelos nuevos para todo lo que es baloncesto, para todo lo que es rugby, el Maiden le llaman, y todo lo que es fútbol. Y pues bueno, ahí están, unos gráficos impresionantes, los jugadores más vivos y más reales que hemos visto nunca, y bla bla bla, y bla bla bla. Después de ello, ya pasando a lo interesante, han dicho que tienen identidad... propiedades intelectuales nuevas. Las propiedades intelectuales, una de ellas se basaba en una especie de juego cooperativo para el que han trabajado con los desarrolladores de Brothers, A Tale of Two Sons, y digamos que pues después de eso han enseñado una especie de tráiler extraño donde pues estaban en plan... Hay un mundo que se va a la mierda. Unos monstruos muy grandes deberán ser asesinados con el valor de bla bla bla. Y una armadura rollo Iron Man y ya. O sea, han sido a lo mejor esa nueva especie de videojuego que va a desarrollar BioWare. Ha sido igual un tráiler que con 30 segundos, un minuto, más o menos. Cosa de poco. El juego cooperativo sí que ha tenido algo bastante más largo, ha tenido un gameplay bastante más interesante. Y el gameplay este, pues básicamente eran dos tipos que se controlaban de forma simultánea por dos jugadores, ya sea online, ya sea directamente en el mismo sofá. Han hecho hincapié 3 veces en volver a jugar con el mismo sofá, cosa que está bien. Porque todo lo que sea jugar como los viejos tiempos ahí con tu colega en el sofá y pues con la pantalla partida y tal, a muchos de nosotros nos gusta y nos da ahí un poquito ahí en la patatita. Y pues ha mostrado una cosa bastante interesante, que es simplemente una nueva forma de jugar con dos tipos que están intentando escaparse de la cárcel y luego después lo que pueden hacer fuera de ella y demás. Así rollo muy GTA, pero más centrado en la narrativa, más centrado en la historia y todo el rollo este. Que la verdad es que puede ser interesante. Ha salido, por ejemplo, una escena en la que uno le estaban leyendo la cartilla, como decimos en España, ¿no? Un tipo le estaba gritando, enseñándole en plan sus derechos o las normas nuevas o lo que sea. Y otro estaba por detrás y podía moverse. Uno estaba dentro de una cutscene y el otro podía moverse. Otros en los que están haciendo los dos algo, pero que no es el típico co-op en el que uno está pegando tiros y el otro está pegando tiros, sino que cada uno está haciendo una cosa, dos escenarios completamente diferentes, pantalla dividida, una historia que se va contando al mismo tiempo y joder, parece que no, pero era muy interesante. Y luego después han enseñado el Need for Speed este nuevo, en el que básicamente han dicho que vamos a tener 3 conductores diferentes, que creo que son 2 señores y una señora, y que se están pegando con una especie de cartel de la droga muy chungo y básicamente pues van a ser capaces de reventar el cartel simplemente conduciendo y chocándose con los otros coches. Inserte aquí broma de Camela.
Y nada, pues en el momento en el que esto han terminado de comentarlo, pues han dicho que van a tener un modo de construcción de coches donde vamos a poder empezar con un coche de mierda y vamos a poder ponerle todos los extras hasta que sea una especie de máquina super mega importante. Cosa que está bien, porque todo lo que sea el underdog siempre es algo que cuando estás en un videojuego normalmente se aplica, funciona muy bien para que el jugador se proyecte en lo que es la historia y tal, y lo han utilizado hasta donde yo he podido ver en probablemente 3 juegos. En el primero va a haber un modo historia en el FIFA donde hay un jugador nuevo que va a poder dar mucho. Importante, es negro y han dicho que acaba de terminar su bar mitzvah, lo que quiere decir que es negro y judío. Eso es interesante, ellos lo han querido puntualizar, yo lo voy a puntualizar también, es negro y es judío, ojo, cuidado. Y luego después tenemos otros dos, uno probablemente dentro de la IP nueva, donde vamos a encontrarnos ahí a una especie de Attack on Titan, mezclado con Iron Man, mezclado con Evolve, mezclado con igual un poco de Horizon Zero Dawn, en el sentido de un grupo de supervivientes que está intentando llegar a un sitio o a otro. Y finalmente... pues sí, negro y judío. O sea, han dicho, vamos a hacer que Hitler se dé un vuelco en su tumba, si es que no lo quemaron, y ya está. Este Hitler en Argentina, por ahí descansando en un mausoleo, esté reventado, esté quemado, esté donde esté, vamos a que le den por culo, ¿no? Y ahí pues taca. Y finalmente eso, tenemos aquí el tema de los coches. Así que futbolista, coches y un grupo de supervivientes. 3 zonas que muy probablemente tengan eso que ver. Así que pues está bien, está bastante bien. Eso es todo lo que han enseñado. Hay por aquí en plan, pues están enseñando más en profundidad, muchas mecánicas de cosas de estas, pero yo creo que por aquí vamos a dejar lo que es el directo de la conferencia. Creo que los directos vamos a mantenerlos única y exclusivamente en conferencias, con aquí un poquito para decir aquí pues un poco lo que he opinado al respecto, lo que hemos dicho, leer alguna de vuestras ideas por aquí por el chat para que vosotros me vayáis contando y esta clase de historias. En el momento en el que... Modo historia en FIFA, sí, tío, modo historia en FIFA. Han sacado ahí un tipejo que se ve que es muy bueno, va a empezar a subir poco a poco y se ve que van a hacer una especie de from the base to the top, en plan desde la mierda a arriba, y probablemente intenten una caída de gracia para luego después volver a subir en un momento, pues la típica historia que sabemos todos que llega en algún momento, y esa clase de historias. Así que con eso andamos, amigos. Eso ha sido la conferencia de EA. Luego ha terminado con Star Wars y más Star Wars. Star Wars bastante interesante. El nivel de Naboo, la verdad es que la forma en la que estaba reproductivo quitaba el aliento. Y teníais ahí 40 personas, 20 contra 20, pegándose con todos los héroes de todas las etapas, iba a decir 6 etapas, técnicamente son 3, pero bueno, también es cierto que tenemos 2 etapas en las originales, una pre y otra post de esa especie de salto temporal entre que Luke se convierte en un Jedi, ¿no? Tenemos ese doble salto temporal en la primera, en el que primero tenemos un Anakin joven y luego después uno más inexperto hasta que terminamos en la tercera. Y luego después tenemos la nueva, pues que no tiene salto temporal, pero que es la nueva. Entonces técnicamente tenemos ahí unos pocos. Pero bueno, se supone que vamos a poder jugar y utilizar héroes y guerreros y tal de un poco todo, de un poco cualquier etapa. Y hemos podido ver a un Han Solo casi siendo escogido en un campo de batalla donde Maul se estaba pegando con Rey y se estaba pegando con Boba Fett. O sea que técnicamente es bastante posible que eso lo podamos ver. Y bueno, no sé, la verdad es que bastante interesante el tema de Star Wars. Igual sí que es cierto que se ha hecho un poco largo el hecho de haber visto un match entero, que igual no nos interesaba todo lo que nos podía interesar, pero al fin y al cabo es la forma de ver cómo funciona, la forma de ver cómo funciona un poco todo. Y por aquí dicen el Battlefield 1, sí que es cierto que han sacado ahí una especie de creo que ha sido un DLC, un ad, vaya, al Battlefield 1, donde van a meter una especie de... No he jugado al Battlefield 1, así que no sé si esa parte es coetánea, o sea, es
es de la misma época, es anterior o es posterior a lo que es el marco histórico de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial dentro de ese juego, pero sí, vamos, algo del zar, algo de tal, los caballeros a la perdición o algo por el estilo. Así que pues había señores cabalgando en caballos con lanzas, cargando contra señores con pistolas. Si eso no es algo interesante, amigos, no sabría deciros qué es. Pero sí, por ahí vamos. Así que han terminado, por aquí estamos viendo a los amigos con los coches de choque, nos falta Camela de fondo, y se supone pues que en este universo no existen las pistolas, y de la misma forma que en Yu-Gi-Oh! tenemos todos los conflictos se resuelven jugando a las cartas, pues en este todos los conflictos se resuelven echando una especie de carrera y echando a la gente de la carretera y con muchos flares y muchas cosas bonitas. También estoy viendo que nuestro coche debe de ser de adamantium, porque no hay quien lo toque, pero el tocar 2 veces a los contrarios implica reventarles el coche, cosa que está bastante bien y que estoy seguro que el coche tendrá una explicación para todo esto. Pero bueno, simplemente es divertido nitpiquear y eso ha sido EA, señoras y señores. O lo tomas o lo dejas. Me ha interesado, no voy a negar para nada que esta especie de GTA donde vas a estar jugando cooperativo, ya sea online, ya sea en el mismo sofá, a algo rollo que mezcla un poco una especie de jugabilidad a los GTA, pero de forma cooperativa, con una historia cohesionada que es capaz de entrar y salir de lo que es el gameplay, pues prácticamente de esa forma tan interesante. No voy a negar que me ha traído bastante y que creo que es el juego con el que me quedo de todo lo que han enseñado, a pesar de que Battlefield también me gusta bastante. Pero, joder, ha sido interesante, ha sido muy interesante. Además de esto, nada, simplemente decir que lo que ha sido el tema de... lo diré. Lo que ha sido el tema de Origin también hay que tenerlo en cuenta. Vamos a tener muchísimos títulos que técnicamente están ya gratuitos en Origin para poder hypearnos un poco y jugar lo que es esta semana que entra, aprovechando todo el jolgorio de lo que es la E3 y demás. Así que ahora mismo está todo el mundo reinstalándose el Origin ahí a muerte para pillar los juegos gratis que estarán durante un tiempo limitado, dándole caña y a esta clase de historias. Ha sido curioso escuchar a EA, a Anthem, cierto, Anthem, no he dicho el nombre de la IP nueva, que sería interesante decirlo. Y luego después estaba el tema ese, que han dicho 3-4 veces gratis, free, y eso es interesante. El hecho de poder tener las cosas gratis en Origin, o el hecho de poder tener las cosas gratis en cosas de Star Wars, en plan un par de personajes gratuitos o algo así, es chulo. Porque estaba todo el mundo diciendo algo rollo en plan EA ha escuchado las críticas de los fans y se va a aplicar el cuento y tal, pero no sabían si se referían solamente a la estabilidad del gameplay, no sabían si se referían a la estabilidad del gameplay y a que no había una puta campaña, o la estabilidad del gameplay, la puta campaña y los DLCs. Parecía que iban a escurrir el bulto completamente con los DLCs, pero al final resulta que los DLCs también lo han podido sacar, lo han podido ahí dar cañita, y eso, pues quieras que no, es bastante interesante. Así que, oye, pues no sé, me quedo totalmente con el Prison Break guiado con A Tale of Two Sons. Me quedo un poquito con Battlefront y me quedo ya menos, bastante menos con todo lo demás que han enseñado, simplemente porque pues no me interesa. No voy a negar que el hecho de un modo historia como el que nos han vendido para FIFA me puede atraer como punto de vista de una curiosidad, pero no lo jugaría porque significaría que entre cutscene y cutscene tendría que jugar al fútbol en un videojuego, y eso temo que no es para nada mi rollo. Y señores, Lynx me ha dado mucho cringe en la conferencia, necesito ayuda. Ha tenido un par de momentos. Ese primer momento en el que levantan la mano y el otro va como a chocar y no se chocan, ha sido un poco lo peor. Un poco lo peor de lo peor. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Señores, que ya he soltado un poco las conclusiones y me gustaría hacer esta clase de directos para luego después resubirlas al segundo canal y que sean más o menos veíbles, que la gente que no haya podido ver lo que son las conferencias pueda acceder a ese contenido y echarle un ojo. Y claro, hay que tener en cuenta que llevamos 1 hora y media, así que con estas conclusiones yo creo que está bien. Lo que voy a hacer va a ser
parar el directo ahora mismo y después de parar el directo voy a volver a encenderlo. Y seguimos charlando un poquito, pero lo que es el directo de la conferencia se corta aquí. No os preocupéis que lo voy a resubir absolutamente todo, pero hasta aquí es el de la conferencia. El que quiera después seguir viendo qué es lo que pasó después de este directo, lo tiene en los directos ocultos. Simplemente esto voy a resubirlo para directo, o sea, resubida conferencia E3 en el segundo canal y esta clase de historias. Os veo ahora mismo. Muchísimas gracias a todos y dadle F5.